Adelante, Nico. Hola Mari. Hola a todos, buenas noches. Gracias por el espacio y de verdad es muy bonito poder estar acá. Alguna vez yo estuve en mi respectiva universidad, también en un espacio en donde pues, le preguntábamos a un residente cómo había sido su camino para pues estar en donde está. Entonces, pues es realmente especial estar acá y les agradezco mucho por la invitación y pues espero que este espacio sea de gran provecho para todos. Estoy abierto, pues también si tienen algún tipo de inquietudes o algo por lo parecido. Em, Cuadramos este espacio. Yo les voy a dar como un pequeño abrebocas de lo que fue mi rotación en pediatría social. em, que es, digamos, uno de los enfoques principales que nosotros tenemos durante el primer año de residencia. Les voy a compartir la pantalla un momentico, son diapositivas muy corticas, pero pues es más como para eso, como para enseñarles un poquito como lo que hicimos en, en esos primeros meses. Entonces, bueno, quizá algunos de ustedes ya han rotado en pediatría social. En pediatría social, pues nosotros rotamos el primer año durante 4 meses. Vemos, la verdad, un montón de cosas. Yo me voy a enfocar específicamente en lo social, pero digamos que en estos 4 meses también hay un enfoque de adolescentes, de estudiar pues, sobre los adolescentes y de psiquiatría infantil. También es un plus adicional. Am, con el doctor, digamos que vamos a tener en el pediatría social tres grandes pilares, que es toda la parte de atención primaria, salud pública y puricultura. La atención primaria la vamos a ver con el doctor Fabio Rodríguez. Me imagino que muchos de ustedes, pues si no todos, ya lo han conocido. Salud pública lo vemos con la doctora Graciela Zamora, que pues ella es una súper experimentada en todos estos temas. Y también vemos un componente de puricultura con la doctora María Belén, que pues de hecho nosotros como Universidad de La Sabana somos reconocidos como entre las demás facultades porque nuestro programa tiene un enfoque, mm, digamos que distintivo en la parte de poricultura. Dicen que los de Sabana salimos muy bien preparados en ese tema y pues creo que están en lo cierto porque si le damos pues un fuerte enfoque en esos temas. Entonces, acá les voy a mostrar pues, de una forma muy didáctica. Yo tuve una experiencia particular en pediatría social. Yo la dividí en tres caminos. El primer camino la llamé recorriendo Cundinamarca, básicamente pues porque es lo que hacemos en toda la parte con el doctor Fabio de atención primaria. Nos vamos a centros de atención de primer nivel. Aquí, por ejemplo, es el hospital de Sopó, es un hospital de primer nivel donde pues vemos todo tipo de pacientes, tanto neonatos como el bebé de la derecha, que es un bebé de 2 meses de 2 días de nacido, como por ejemplo este niño que tenía un cuerpo extraño en la nariz y pues estábamos tratando de sacarse. Entonces es algo muy variado, es ver cómo funciona la pediatría, no necesariamente en centros de alta complejidad, que pues creo que nosotros estamos acostumbrados a verlos como es de al menos de tercer nivel para arriba, y pues no siempre es lo que nos vamos a encontrar en la vida real. Además, pues también hacemos valoraciones de consulta externa. Esta foto a la derecha es una historia muy bonita, que pues ahorita se las voy a contar un poco más adelante, pero pues básicamente en esta foto lo que vemos es la joven que está sentada, es la madre del bebé que está cargando el respectivo padre, y esta mujer que está al lado del doctor Fabio es la mamá, o sea, la abuelita de la bebé. Pues aquí vemos pues talleres que hacíamos de valoración de la escala breve del desarrollo. Hacemos un enfoque súper importante en la lactancia materna, pues como conocer toda la estrategia YAMI y buscar como, pues creo que ustedes conocen todos los beneficios de la lactancia materna. Buscamos fortalecer eso en la formación pues tanto del residente como de los internos. También tenemos espacios como de comunicación, hacemos programas de radio, hacemos programas de televisión. eh, Esto pues la verdad parecería como chistosito y como, pero a mí me parece que es muy importante. Yo considero que de por sí el pediatra tiene que saber hablar. El médico en general tiene que saber hablar y aprender cómo a tener estos espacios en donde uno se esfuerza a tener que expresar sus ideas, a hablarle a un público,
pues me parece que a mí que es bastante enriquecedor, no solamente como por la experiencia de, ay, sí, hablamos en televisión, ay, sí, hablamos en radio, sino pues realmente uno construye competencias que quizá en la carrera uno ha enfocado tanto en la parte de los libros y la literatura médica y todo ese tema, no toca mucho y pues a uno de nada le sirve tener todo el conocimiento si no sabe comunicárselo a, pues en nuestros casos, a los papás de un bebé o de un niño. Miramos toda la parte de pediatría ambiental, pues hacemos talleres de calidad del agua, buscamos hacer concientización no solamente de la parte, digamos que clínica, sino también lo que les mencionaba un poco sobre la parte de poricultura. Aquí pues estamos dando una charla sobre crianza asertiva. También damos charlas preventivas, perdón, sobre infecciones respiratorias, que es algo que pues se ve mucho en ese momento. Pues estábamos terminando pico, pero pues digamos que es muy bonito ver cómo todo esto después funciona, porque realmente funcionan. El doctor Fabio nos comentaba que mortalidad, pues en SOPO pues, mortalidad infantil, o sea, el índice es súper, súper, súper bajo porque precisamente se hace un trabajo muy importante de cómo enseñar los signos de alarma, que no es solamente como imprimir una lista con signos pues, de alarma, valga la redundancia, sino explicarles, por ejemplo, cómo hacer que las mamás sepan cómo contar respiraciones. Eso ya prende alarmas y eso puede salvar vidas. Entonces, pues uno realmente ve los resultados de todo el trabajo que se hace en este tipo de trabajos pues de campo. Vamos a Tocancipá y vemos población vulnerable de todo tipo. Aquí pues este chiquito pues tiene una displasia broncopulmonar, por ejemplo, o sea, no es solamente como la consulta de crecimiento y desarrollo, sino pues se aprende a entender, a atender a todo tipo de pacientes y también a tratar de encontrar medidas con todo tipo de recursos. Por ejemplo, esta es una población vulnerable que, por ejemplo, no tenían plata. No se me acuerdo, digamos, de un caso de una niña que literalmente nos convulsionó en la consulta y no tenían plata para el anticonvulsivo y pues tocó buscar la forma de encontrarnos pues un dinero para que fuera a la farmacia y de Tocancipá y conseguir una carbamazepina. Entonces, como no siempre va a estar fácil, la tarea del médico no siempre es sencilla, mucho menos en nuestro contexto social, mucho menos en la situación sociopolítica que está atravesando ahorita el país. Entonces, me parece que es una rotación no solamente para los que quieren ser pediatras, sino para en general los que quieren ser médicos, porque a veces tenemos que encontrar alternativas. Digamos, ustedes que van a ser graduados de la Universidad de La Sabana, pues sí o sí van a tener que hacer rural y no muchas veces vamos a tener todo lo que nos imaginamos pues, con lo que contamos y que debería ser así, pero pues en muchos lugares no es así. Hacemos muchas brigadas para hacer temas de talleres de antropometría, para hacer tamizajes de cómo están los indicadores antropométricos en la población. Esto pues lo hacemos en Tocancipá, lo hacemos en Sopó, lo hacemos en bastantes sitios. Mm, Acá, digamos, encontramos unos resultados bastante interesantes en Tocancipá de indicadores que la talla para la edad estaba por debajo en más del 50% de la población y eso pues digamos que nos puede comenzar a hacer sospechar de hambre oculta. Entonces ahí hay que mirar como a los niños de los jardines, de los centros del ICBF, de la gobernación del departamento, cómo se están alimentando realmente, cómo lo estamos alimentando en casa y qué intervenciones podemos hacer pues para manejar como toda esta serie de problemas que de pronto no tenemos tan en mente al momento de, no sé, que mi niño llegue a una consulta. Lo mismo, buscamos hacer charlas de concientización sobre la alimentación saludable. Acá me acuerdo mucho de esta charla, que por ejemplo las mamás pensaban que la proteína podía ser la salchicha y no es como que no tenían para darle más, digamos, podían darle huevo, pero ellas decían que la proteína era la salchicha y pues vemos que pues evidentemente hay una mejor calidad de alimentos pues, proteicos. Y pues ellas no lo hacen como de mala fe, simplemente es como la educación que recibieron y ellas crían a sus niños de la forma en la que ellas consideran que es cierto, pero pues ahí está el papel del pediatra, que pues es un guía para, pues para la familia, ¿no? Es Esquile lo mismo, pues estos fueron talleres de infección respiratoria aguda. Hacemos pues también ya de la mano de la doctora Graciela, que ella pues es la pediatra de la Secretaría de Salud de Bogotá, pues se hace capacitaciones también, no solamente a los pacientes, sino, por ejemplo, esta capacitación fue a las psicólogas y a las profesoras
y demás, que pues ellas están en contacto con los niños todos los días, entonces se les enseña a ellos también cómo detectar de forma temprana signos de alarma de cualquier cosa, no necesariamente infecciones respiratorias, sino pues en general de todas las patologías de las que el manual de Pino se habla. Y, bueno, esto fue un foro al que fuimos sobre el embarazo, sobre la prevención del embarazo en la adolescencia. Fue bastante interesante. Entonces, ese primer viaje, pues yo lo concluyo como la experiencia es la maestra más exigente, porque primero te pone a prueba y después te enseña la lección. Eh, Esto porque lo pongo acá, porque realmente no quiere mucha experiencia en esta rotación de pediatría social. Mm, no es lo mismo uno ponerse a leer sobre lo que es la pediatría social, el abordaje holístico del paciente, que uno realmente, no sé, que un niño me llegue a mí por que tiene síntomas respiratorias y yo averiguar que de pronto el niño estaba viviendo en un lugar con mucha humedad, que su padre fuma y él piensa que fumar afuera ya es suficiente para que su niño no, pues no se contamine, por decirlo así, con las trazas del tabaco. Son cosas como muy interesantes que uno de verdad solamente pone en, en práctica en este tipo de rotaciones que uno se las enseña y digamos que es el foco principal. Como no solamente quedarse con los síntomas y la queja del paciente, sino ir un poco más allá, porque de esa forma se puede lograr una atención más integral. Mi segundo viaje pues fue ampliando conocimientos, pues fue básicamente como todo lo que se aprendió, lo que les comentaba, de las temas de poricultura, se habla de todo lo que ustedes crean. Yo personalmente no me imaginaba que uno podía encontrar tanta información sobre el juego en el desarrollo de los niños y eso es algo sumamente vasto, todo lo que uno puede encontrar sobre esos temas y pues de ahí en adelante todos los temas de crianza, digamos, cólicos de lactante, entrenamiento de control de esfínteres. Esos son un pequeño listado de todos los temas que revisamos ese, ese mes. Y esto pues no es para mostrarle como cada tema, sino más como para reforzar una frase que alguna vez me dijeron y es que el pediatra es el médico de los niños y es el consejero de la familia, porque muchas veces las familias no saben cómo criar niños o creen saberlo, pero realmente tienen ideas erróneas que se han transmitido por tradición oral generación tras generación y que, por ejemplo, como lo vemos en el caso de la salchicha como fuente de proteína, pues hay formas de intervenir y que la crianza sea mejor y no seguir como ahondando en el mismo error que se ha pasado pues de generación en generación. Se buscan diferentes tipos de pedagogía. Aquí pues me pareció bastante interesante un cineforo que alguna vez hicimos con películas. Pues son formas de enseñar también como temas de puricultura. Bueno, más revisiones que de pediatría social, el tema de alfabetización en salud, lactancia materna, alimentación saludable, pues, bueno, el tema pues, de la pediatría ambiental. Esto pues fue una revisión que hicimos ahí en salud, con la doctora Zamora, un proyecto que pues en el que ella estaba ahí estuvimos participando, otro pues de la seguridad vial, por ejemplo, o sea, lo mismo, yo jamás me imaginé que en mi residencia yo iba a investigar sobre cuál es el sistema de retención de un niño dentro de un automóvil, es decir, cuál cinturón le sirve a qué niño según la edad, o sea, son cosas que en verdad, o al menos yo en mi formación nunca toqué y que pues fácilmente puede ser una consulta que le hagan tanto un médico general como un pediatra en una consulta externa, como mi niño tiene tal edad, tiene este tamaño, ¿cómo debería llevarlo en el carro? Se hará pues una revisión de toda la parte de la resolución 2350 y 3280. Tenemos varios encuentros presenciales de lactancia materna, pues este fue el congreso de residentes al que fuimos el año pasado en Cartagena, el congreso de pediatría, perdón, no de residentes, y también varios simposios virtuales a los que pudimos asistir. Mm, Esto pues es una frase que a mí me gusta mucho de Nelson Mandela y es la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y aquí pues recalco el papel de consejero del pediatra de la familia, el papel del pediatra como consejero de la familia. Y pues que realmente yo considero, y pues de hecho es una de las cosas que más me gusta de la pediatría, es que el médico por excelencia debería ser docente, debería saber cómo enseñar. Y siento que en la pediatría ese papel de docencia se potencia unas 20 veces, porque pues básicamente le tienes que enseñar cómo tener un niño,
qué hacer con un niño, con un nuevo pequeño humano que nunca había estado en las vidas de estas dos personas o de esta persona única o como esté conformado su núcleo familiar y que necesita de tantas consideraciones. Entonces, digamos que hay como un papel especial a la educación. El tercer viaje de esta rotación, que pues fue muy especial para mí, es aprender a hacer. Y pues traigo como un par de enseñanzas. Una de ellas es los médicos pensamos que debemos enseñarle al paciente y a veces ellos nos pueden enseñar mucho más. Esto, ¿por qué lo digo? Porque lo vimos en estas consultas que les decía de población vulnerable. Porque quizás tú sabes cómo manejar, no sé, por ejemplo, este tema, una crisis convulsiva. Entonces tú te conoces qué debes hacer, si pasa pues ya más de 5 minutos, sabes cuál es la dosis del midazolam, si vas a usar midazolam, pero ¿qué vas a hacer si no tienes midazolam, por ejemplo? ¿Cuál va a ser tu alternativa? Entonces muchas veces nosotros queremos sabérnosla todo y el algoritmo perfecto y me leí la guía y el libro y el último artículo, pero hasta nosotros exponernos al verdadero contexto del paciente, que pues va a ser al fin y al cabo nuestro motivo por el cual nos aprendimos a todos esos algoritmos, todos esos libros, si nosotros no tenemos ese contacto estrecho con el paciente, si nosotros no nos empapamos de esa realidad del paciente, pues no vamos a ser unos médicos integrales y totalmente competentes, porque nos vamos a ver varados en el momento en que el contexto social, que nuevamente repito, en nuestro país no es nada sencillo, nos sobrepase. Otra de las enseñanzas es los factores que controlamos en el entorno del niño son igual de importantes a los que cuidamos dentro del hospital. Les hago el chisme cortico. Volvemos a la foto que les había mostrado previamente. Esta historia es la de esta joven que pues fue al hospital de Sopó, llegó por dolor abdominal, nada más, se perdió en el baño y cuando se dieron cuenta pues estaba dando a luz, básicamente está en pleno trabajo de parto y una vez la niña nace, ella no la quiere y quiere que se la alejen, no quieren saber nada de la bebé. Y eso fue un día como jueves o viernes. Se hizo una canalización del paciente con todo el grupo de soporte, de trabajo social, de pediatría, de psicología. Mejor dicho, un trabajo súper multidisciplinario, súper bonito. Se encontró pues las razones por las que de pronto ella se encontraba, pues tuvo como esa reacción inicial de, llamémoslo, una aberrancia a lo que estaba sucediendo. Eh, Aberración, perdón. eh, a lo que estaba sucediendo. Y ya pues esta foto es el lunes, o sea, básicamente en 3 días ya se veía como un núcleo familiar ya más consolidado, ella pues aceptando su realidad, el papá también feliz de tenerlo, a ver que pues efectivamente estaba, pues verificamos y toda la parte como de la técnica de lactancia materna, una abuelita presente, como todos dispuestos a dar lo mejor por este bebé. Y esto pues básicamente es que nuevamente nosotros conocemos qué debemos hacer en una adaptación de un neonato, sabemos darle las recomendaciones al momento de darle salida a la mamá, pero ¿qué pasa si no tratamos todo ese tema social, todo ese tema, digamos que comportamental y psicológico del entorno en el que va a crecer ese niño? Pues probablemente no tengamos los mismos resultados que sí podemos tener y que probablemente tengamos con este núcleo familiar que ya estaba mucho más conformado, que intervenimos de forma temprana, porque es que ya ni siquiera quería darle lactancia materna, no quería saber nada del bebé. Y uno puede juzgarlo al principio, puede decir como mucho irresponsable, porque muchas veces caemos en esos, yo creo que errores de juzgar a nuestros pacientes sin saber de su realidad, de su contexto. Entonces, es importante conocer ese entorno, porque muchas veces es más fácil juzgar que preguntar, pero a veces primero deberíamos preguntarnos y luego sí, bueno, ni siquiera juzgar, sino pensar cómo ayudarle en base a lo que encontremos en nuestras preguntas. Lo que les decía, una pequeña intervención puede tener un gran impacto en la vida de un niño y su familia. Esto fue en un taller de alimentación. Se me acercó una familia después a decirme, le estamos dando este yogur que nos habían dado o sea, le estaban dando un yogur griego a un niño que estaba bajito de peso, que le habían recomendado en una cita de pediatría. Yo no fui quien dio esa recomendación, pero ellos, mejor dicho, o sea, unos padres súper juiciosos que dan como gusto atenderlos. Y ustedes no se imaginan la felicidad cuando hicimos el taller de antropometría, luego hacer la charla de alimentación y ver que el niño había ganado peso y talla solamente con
cambiar el requerimiento de proteína que le estaban dando unas mortadelas en la noche y se lo cambiaron por yogur griego, que ellos dijeron, sí, le podemos dar, sí, podemos como costearlo, lo empezaron a hacer y la cara de satisfacción y eso, o sea, el ver que los padres ver que lo que están haciendo, que ese esfuerzo, que esa educación, esa reforma que hicieron en su familia, porque ellos me contaban que estaban acostumbrados y estuvieron acostumbrados toda la vida a que en la noche se comía sándwich de mortadela con queso. Y lo mismo, no era porque no tuvieran para comprar otra fuente de proteína, sino porque así fueron educados. Entonces, ver que realmente esos cambios que uno hace, esas recomendaciones que uno hace, esas intervenciones que uno hace son trascendentales, mejoran la vida, pues el desarrollo del paciente, del niño, y que además cambian los hábitos de toda una familia, pues eso es bastante reconfortante, porque pues ellos también dejaron de comer su sanduchito de mortadela y queso al menos como una cena, y pues también hicieron ajustes en su dieta y pues nos contaban que también ellos estaban bajando de peso y demás, porque pues eran dos padres en sobrepeso. Entonces eso es realmente muy bonito. Y bueno, esta es la última enseñanza. Al final, la información no se va a ver de los libros, pero el aprendizaje de la mano del paciente y no únicamente de su enfermedad es invaluable. Y esto nosotros lo tenemos, digamos que como una gran ventaja en nuestro programa de residencia, porque nos da permiso de practicar y de aprender de todo tipo de pacientes, desde la población más vulnerable hasta el paciente con mayores recursos. Y digamos que uno puede aprender esa versatilidad que necesita el pediatra, no solamente al hablar o al tratar con los diferentes grupos etarios de los pacientes que nos encontramos en pediatría, porque no es lo mismo hablarle a un lactante de un mes, a un lactante de 8 meses, a un escolar, a un preescolar, a un adolescente, sino también hay que mirar todo el tema del contexto. Eso no debe ser dejado de lado en nuestra práctica profesional. Y pues acabo esta presentación con esta frase: el universo no debe reducirse al límite de nuestra comprensión, pero nuestra comprensión debe ampliarse y ampliarse para captar la imagen del universo que a medida se descubre de Francis Bacon, que es un filósofo pues que yo personalmente sigo y me gusta mucho. Esas eran como las diapositivas que quería compartirles. Entiendo que hay como varias preguntas que dejaron, entonces pues no sé, Mari, si quieres que vayamos haciéndola o bueno, como prefieran. Si tienen preguntas adicionales, pues también a la orden. Listo, Nico. Muchas gracias por presentarnos como toda esta experiencia del R1, que gran parte del componente es todo lo que vemos en pediatría social. Y ahora para continuar como esta charla, habíamos dejado algunas preguntas mediadoras para conocer como muchísimo más de la residencia. Igualmente, a medida que yo vaya haciendo las preguntas, si alguien más tiene otra pregunta que hacer o le interesa conocer algo más a fondo de la respuesta del doctor Nicolás, pues lo puede hacer y nos puede interrumpir sin ningún problema. Entonces, la primera pregunta que nos dejaron fue, ¿cómo fue el proceso de entrar a la residencia desde tu experiencia? Bueno, el proceso, primero, pues está la convocatoria en examen. Para llegar a este examen uno tiene que tener una serie de documentos, pues todo el tema de los documentos de grado, acta profesional, el diploma, etcétera, etcétera. Nos solicitan los resultados del ECAES. El ECAES es importante. Así mucha gente diga que no, el ECAES es muy importante, no solamente para aquí, para la Sabana, sino también en otras varias universidades. Lo solicitan en los procesos de admisión. A mí me solicitaron las notas de mi carrera, de mi pregrado. Pues para los que no saben, yo soy pregrado de la Universidad Militar. Entonces, pues, digamos que todo este tema de la Sabana, pues era nuevo para mí. Nos piden unas cartas de recomendación, dos profesionales, dos personales, y pues la hoja de vida, y creo que esos son los documentos que nos piden. Creo que sí, pues como los otros básicos, como cédula, bueno, etcétera. Sí, como los básicos. Hacemos el examen de conocimientos, es un examen, en mi tiempo fue virtual y ahorita lo están haciendo presencial. Es uno de los más cortos, si no estoy mal, son 25 preguntas para 25 minutos. Es un examen integral. Hay mucho de ciencias básicas, hay mucho de ciencias clínicas, eh,
y al final te hacen también hacer un ensayo, que pues eso, como que los temas van variando según la especialización pues, que tú estés cursando o pues a la que estás aplicando. Me acuerdo mucho que nosotros nos preguntaron sobre, pues nos dijeron que hiciéramos un ensayo sobre los retos de la pediatría en tiempos de inteligencia artificial. Entonces hay que saber cómo escribir un ensayo, toda la parte de la redacción, de la ortografía y demás. Mm, mm, Después de eso es un examen de inglés, un test de eso que miran como las pruebas las habilidades psicotécnicas. Es más que todo, como que ¿no? Cómo se comportan en ciertas situaciones, como que ponen varios, sí, como varios entornos clínicos y te preguntan cómo tú querías en esto, en esto, en esto, cómo reaccionarías. Y pues me imagino que irán evaluando como, pues eso, que saben los psicólogos. Em, Después de eso bueno, después de eso ya es la entrevista. La entrevista, pues en mi caso fue de a parejas con varios entrevistadores y pues es muy diverso, o sea, preguntan pues como muchas cosas de todo. Y ya después de eso, pues llaman a quienes fueron seleccionados para pues que fueran admitidos al programa. Listo, Nico, muchas gracias. Y otra de las preguntas que nos dejaron fue, ¿qué tips en general, como libros o herramientas o cursos, nos recomiendas para prepararnos antes del ingreso de la residencia? Bueno, cuando yo, cuando yo hice cuando me estaba preparando, pues de por sí, y es como un consejo que yo les doy, y es que, bueno, entiendo que en el rural no siempre es sencillo como uno tener como esa disciplina de estudiar y estudiar y estudiar. Yo en el periodo de tiempo que trabajé como médico general nunca quise como perder como esa disciplina. Yo trabajaba en urgencias, entonces literalmente todos los días se me generaban nuevas dudas y pues me parecía bastante valioso, yo las anotaba y hacía un proceso como autodidacta de irlas resolviendo y el tema que no estuviera totalmente claro, pues lo leía y me hacía mis propios resúmenes y demás. Y no solamente de pediatría, pues de adultos también, porque pues uno era también pacientes que trataba y dos, pues el examen y los exámenes de residencia en la mayoría no son únicamente de pediatría. Entonces, número uno, eso como nunca dejen de estudiar, o sea, eso les ayuda mucho, sobre todo para los exámenes de conocimiento. Em, También, pues tratar de buscar trabajos retadores. Yo considero que, o sea, me acuerdo que en mi examen hubo muchos casos clínicos, eran muchos casos clínicos y no necesariamente como que te preguntaba, no sé, la teoría de tal cosa, o sea, no como cosas tan de memoria, sino era mucho análisis. Entonces, cuando tú estás en un trabajo que a ti te reta, tú te obligas a desarrollar una forma de pensar diferente y que los casos clínicos que tú abordas, pues a medida de la práctica, de la práctica, de la práctica, pues cada vez vayas tomando decisiones más acertadas que pues eso lo haces en la vida real y también lo terminas haciendo en un examen de residencia, en el papel, porque ahí lo que te ponen son casos clínicos, son casos que puedes tener en tu vida real y tú tienes que tomar la decisión más correcta. Entonces, eso como a grandes rasgos. Si hablamos como de cosas específicas, me acuerdo que a mí me contaron que en Sabana suelen preguntar mucho genética y epidemiología, salud pública y bioética. Yo pues me leí los manuales del CTO de esos componentes, sobre todo de bioética, de salud pública y epidemiología. Epidemiología es clave, o sea, eso lo preguntan en todo lado. En todo lado preguntan epidemiología. Pues yo no tuve mucha experiencia como haciendo exámenes de residencia porque yo solamente me presenté a Sabana y gracias a Dios pasé. Pero sí he escuchado a mis colegas, a mis compañeros y epidemiología lo preguntan en todo lado, en todo lado. Entonces, prepárense para epidemiología, sepan de epidemiología. El CTO ofrece que fue el manual que yo hice, me parece que ofrece una versión muy resumida y muy al punto de lo que un médico general tiene que saber de epidemiología y pues también de bioética, que pues es importante. Mm, sí, básicamente eso. Bueno, y también estudiar tu inmuno.
porque eso lo suelen preguntar en general en los exámenes de residencia, inmunología. Listo, Nico. Dentro de las otras preguntas que tenemos, ¿cuál, ¿cuáles son los momentos de la residencia que tú consideres hayan sido difíciles de afrontar? Eh, ok, bueno. Pues cada persona vive su realidad de una forma diferente, ¿no? Yo considero que soy una persona que trata de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y siento que eso cambia la percepción de cómo uno afronta la residencia y pues en general las rotaciones en medicina. Porque no todas las rotaciones a uno le van a gustar. O de pronto no en todas uno va a encontrar tanta pasión como si en otras. Si hablamos de momentos puntuales, mi rotación de hospitalización fue complicada. Esa la hacemos en la cardio infantil. Fue complicada, ¿por qué? Porque número uno, yo no estaba acostumbrado a ver pacientes de tan alta complejidad como los que se ven en la cardio. En la cardio ven pacientes sumamente complejos. Y yo no estaba tan acostumbrado a ver ese tipo de pacientes. Entonces encontrarme con esos literalmente tratados de Nelson en pacienticos chiquiticos, uno dice, "Jue pucha, o sea, son pacientes difíciles". Y cuando uno está acostumbrado a verlos, el impacto como inicial de enfrentarse a ese tipo de pacientes no es sencillo. Eso aunado a que yo vi esa rotación en el pico respiratorio del primer semestre del año pasado y pues teníamos el piso a reventar. Estuvimos manejando de 35 a 40 pacientes prácticamente los 2 meses, o sea, prácticamente. Éramos un residente menos. Es decir, fue bastante complejo por la cantidad de pacientes, por la complejidad de los pacientes, por la adaptación, porque pues era mi tercer mes de residencia, o sea, no es como que tuviese aún mucha cancha. Eh, eh, em, entonces, esos fueron 2 meses muy complicados. Sin embargo, pues allá el ambiente es súper chévere, los profesores son súper dados a enseñarte, los pediatras son muy amables. Eso pues lo recalco prácticamente en casi todos los meses de la residencia. El otro periodo complicado que uno tiene en el primer año es neonatos. Nosotros lo hemos en un Bolívar. El horario cada vez, digamos que se ha ido ajustando para que sea una mejor experiencia para el residente, que no nos pasemos de las horas como legales que pues, nos permiten hacer y que debemos hacer. Sin embargo, es una rotación que se mueve. O sea, uno está todo el tiempo haciendo cosas, es muy demandante académicamente, está revisando tema 2 veces a la semana constantemente. Y pues además de las tareitas, pues son neonatos, o sea, son pacientes completamente diferentes al paciente pediátrico. Entonces, como que cambiar ese chip también pues a veces cuesta. Pero es una muy buena rotación. Es una muy, muy buena rotación. A mí me gustó mucho. Aprendí muchísimo. Y pues nada, es pesada, pero se puede. Se puede, sin duda. ¿Cuál es el consejo? Lo que les mencionaba al principio. Tratar de abordar las rotaciones con un pensamiento positivo. Tratar de ver las cosas con una mentalidad de principiante. Porque a veces, en general, los médicos pueden que ustedes hayan visto ya, no sé, crisis asmática y hayan revisado ese tema 4 o 5 veces. Digamos que yo lo he revisado unas 12 veces. Y aún cada vez que lo revisamos, se aprenden cosas. Entonces, vean las cosas con ojos de principiante. em, Traten de meterle una buena actitud siempre porque puede que tú seas, que es mi caso, por ejemplo, a mí me encanta la urgencia. A mí me gustan mucho urgencias. Y yo, digamos, pasé de urgencias a piso, que piso de pronto no me lo disfruto tanto. Y pues está en mí decir como, ya no estoy viendo urgencias, qué pereza, estos 2 meses no voy a ver nada de urgencias. O decir, bueno, vamos a aprender cosas nuevas, vamos a ver cómo se maneja este paciente hospitalizado, este paciente crónico. Son diferentes enfoques y siento que hace la diferencia de cómo uno lleva la residencia, del estrés que uno maneja, de que tanto uno se enferma. O sea, yo creo que hasta eso influye como el ánimo que uno le meta a sus rotaciones.
Sí, ese sería como el concepto. Listo, Nico. Y dentro de las últimas preguntas, también nos dicen cómo es la relación con los familiares de los niños y cuáles son temas claves para tener una buena relación con los padres de familia, pues teniendo en cuenta que en pediatría se concibe al paciente pues no solo como el niño, sino también a la familia. Totalmente, totalmente. Yo creo que es algo tan sencillo y que a veces olvidamos, y no solamente como en el tema de, em, de pediatría, sino en medicina en general. Yo siento que la comunicación es algo que muchas veces el médico pierde y el médico a veces termina formulando cosas y el paciente no sabe ni siquiera por qué se lo están formulando o cómo funcionan esas cosas. Yo trato de llevar mi práctica siempre en una comunicación muy estrecha con el paciente, haciéndole saber a los papás que el niño está amparado por alguien y no está solo ahí esperando a que lo revaloren por horas, por horas, por horas. ¿Cuáles son como mis claves que yo, o sea, a veces no se puede decir, a veces hay papás muy complicados y a veces es muy difícil tratarlos, a veces es muy complicado, pero yo considero que en un 99% de las veces a mí me ha ido muy bien con los papás y yo raramente he tenido como problemas con ellos. Yo considero que normalmente me ha ido bien y creo que las claves para eso es uno, hacerse presente, uno decir quién es, cuál es la función que está teniendo, en qué está su hijo. Tú puedes llegar a un turno que está vuelto nada, puedes tener 15 pacientes por ver, 20 pacientes por valorar, todos súper estresados. Pero si tú les explicas a ellos, mire, señor o señores, lo que sea, tenemos esta situación, esta situación, esta situación, vamos a ver a todos sus pacientes, necesitamos que nos tengan un poquito de paciencia, no sé, se cayó el sistema de radiología, laboratorio, pero se acabaron los reactivos, yo qué sé. Pero el tema de la comunicación creo que es lo más, más, más importante, la comunicación, que los papás sepan en qué está su niño, porque muchas veces eso se pierde y ellos no tienen ni idea y es, le tomaron sangre y no sabemos qué ha pasado, y no nos han dicho nada y le pusieron una inyección, y estábamos, no sabemos qué estamos esperando. Digamos, ese niño que llegó con fiebre y solamente, o sea, le pusimos la inyección y estamos esperando a que salga el resultado, al simplemente decirle, señor, yo sé que lleva, no va a ser exagerado, lleva 5 horas esperando el resultado de su laboratorio, aún no ha salido, pero estamos pendientes de su niño, vemos que está bien, sus signos están bien ahorita, estamos pendientes. Eso ya cambia todo, cambia todo. Y muchas veces uno se encuentra con eso, con que en las entregas de turno y demás a uno le van diciendo como, uy, ese papá es como complicadito, o esa mamá está difícil de tratar, pero de verdad uno se acerca como con lo que les digo, ojos de novato, como haciendo, al suprimir todo, eh, y se presenta y habla con ellos y les explica en el momento en el que están. Yo les aseguro, o sea, a mí de verdad, en mi experiencia, muy poquitos, muy, muy poquitos se me han salido de las manos, como de que ni siquiera es que se rompa, porque no creo que alguna vez se me haya roto una relación médico-paciente, pero como que el padre que disgustado, la madre que disgustado, pues ya creo que son por otro tipo de factores, que hasta el mismo médico se le sale de las manos, o tampoco nosotros somos omnipotentes, pero el tema de la comunicación, eso me parece sumamente clave, comunicar, educar y contextualizar a los padres del niño en que está. Nosotros qué estamos haciendo, qué estamos esperando, qué vamos a hacer si pasa X cosa, qué vamos a hacer si pasa X otra cosa, pero enseñarle a los padres en qué estamos, porque pues ellos en su mayoría, algunos y otros no conocen muy bien en qué va su niño. Y eso genera incertidumbre, eso genera estrés, eso genera nervios, ansiedad, etcétera, 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 etcétera. Y cuando hablamos de ese padre complicado, esa madre complicada, muchas veces es ese cúmulo de emociones ¡pah!, que explotan. Y si no es lo correcto que lo hagan con uno, no es lo correcto que le falten el respeto al personal de la salud, eso jamás va a estar justificado. Pero, pero a veces pasa por nuestra propia falta de empatía y de comunicación con ellos. Entonces creo que esas son las principales claves. Uno apropiarse, empoderarse del niño, del servicio en el que esté
y decir, falta esto, falta esto, falta esto, estamos pendientes, tranquilo, tranquilo que estamos pendientes de su niño. Así niño esté en reanimación, se los juro que sí. Usted tiene un niño en reanimación choqueado, que de verdad es un niño crítico, nomás están esperando a que bajen los de la UCI para subir. O sea, esté mal, si ustedes tienen una comunicación asertiva con los padres, van a poder darle un poquito de tranquilidad y esa relación va a ser una relación buena. Ustedes no se imaginan lo bonito que es de recibir un paciente en reanimación, el niño malo, 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 uno explicarles en qué están, acompañar a esa madre en sus lágrimas de angustia y tratar de explicarle lo que está sucediendo y lo que va a suceder arriba y luego recibirlo en piso ya después de que se le haga todo su tema en la unidad de cuidados intensivos. Esa cara de agradecimiento, ellos no se olvidan de uno, los papás no se olvidan de uno, de esa persona que estuvo ahí en ese momento y los calmó y les enseñó y les explicó lo que estaba sucediendo. Ellos no se olvidan de uno cuando lo vuelven a ver en el piso y dicen, gracias doctor porque usted nos atendió en ese momento difícil. Ahorita nuestro niño, gracias a Dios, está mucho mejor. Pero ese detalle de uno comunicarse con ellos y enseñarles lo que está sucediendo, eso ellos creo que no tiene, es invaluable. Listo, Nico, muchas, muchas gracias por el espacio que nos has dado para responder estas preguntas. De verdad, creo que son de mucha utilidad, no solo para la residencia, sino para toda nuestra práctica como estudiantes, como internos, que pues de una u otra manera sí o sí vamos a estar expuestos a tratar al familiar y pues al paciente, en estos casos, pues los niños. No sé si de pronto la audiencia tiene alguna pregunta, alguna duda, algo más que quieran conocer o algún otro aporte. Tienen toda la palabra libre. Si quieren pueden abrir el micrófono o dejarnos las preguntas por chat y también la podemos ir respondiendo. Hola, Juanita. Hola, buenas noches a todos. Yo tengo una pregunta para todas las personas que todavía no hemos rotado en pediatría, pero pues que nos llama mucho la atención, como qué cosas o qué tips son muy importantes para vivir y tener una buena rotación en pediatría. Ok, como en la parte, bueno, lo básico siempre estar abierto a aprender en pediatría. Ustedes se dan cuenta que es algo completamente diferente a todos los demás. En lo personal, una vez tú tratas un paciente pediátrico, no vuelve a ser lo mismo ver adultos, no vuelve a ser lo mismo. Eh, ¿Qué les recomiendo? Claro, pues lo básico. Estudien, aprendan los temas, hay unos temas básicos. No sé si eso sea también, haga parte de tu pregunta, pero yo voy a ir un poquito más como hilar un poquito más fino en donde uno puede encontrar como esa magia de la pediatría. Eh, Presten atención a la forma de examinar a un paciente, que va a cambiar a medida que el paciente vaya creciendo y vaya teniendo pues se encuentran en grupos etarios diferentes. Ustedes se van a dar cuenta que el pediatra no examina de la misma forma o ni siquiera aborda, o sea, ni siquiera es como el tema del examen físico, sino la simple interacción inicial entre el pediatra con un niño de 1 mes, de 8 meses, de 3 años, de 6 años. Eso es diferente, aprendan ese tipo de cosas, porque las van a necesitar porque nuestros niños son pacientes especiales. No es como un adulto que uno le dice, váyase a la camilla, se quita la camisa, ellos no van a hacer eso. O bueno, algunos sí, pero otros no. Entonces, esa, como ese interés por esa versatilidad que tiene el pediatra para manejar los diferentes grupos etarios, me parece súper clave. Mm, yo siento que en pediatría, si bien el examen físico de todos los niños no es sencillo, me parece que o sea, si uno no quiere ser pediatra, es el paciente perfecto para uno, digamos que, fortalecer muchas cosas de la semiología. Los ruidos pulmonares y los ruidos cardíacos se escuchan perfecto. O sea, en ningún adulto van a escuchar
como esos ruidos tan perfectos, o como la semiología tan clara. Los niños no mienten, bueno, algunos niños sí, pero la mayoría de niños no mienten. Ellos no les gusta estar enfermos y si tiene algo muestran los signos claritos, o sea, así como del libro. Esa correlación clínica semiológica es muy bonita, porque el niño, digamos que es puro en ese aspecto. Am, entonces hacer esa correlación también es muy chévere. ¿Qué otro tip? Eh, si de pronto pues son personas tímidas, el aprender a hablarles. Hablarle a un papá es un reto, pero a medida que uno lo vaya haciendo con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo, pues se va volviendo una experticia. Y siento que eso no se consigue en otra rotación diferente a pediatría. Esa habilidad de enseñar sobre lo que tiene el bebé o el niño al papá, eso me parece algo pues particular de pediatría y que eso pues difícilmente lo ves en otro lado. Tú vas a tener al papá con toda su atención fija y tratando de entender qué es lo que tiene su niño, porque en la mayoría de casos ese niño va a ser el núcleo alrededor del cual esa familia va a girar, va a ser el foco de atención de esa familia y esa familia va a querer hacerlo todo para que ese niño esté bien. Entonces, lo que tú hagas no va a ser simplemente llenar una historia clínica, mandar una fórmula y eso que a veces uno dice como estoy seguro que mi paciente ni siquiera se va a tomar el medicamento y hasta de pronto bote la fórmula en la primera caneca que se encuentre. Eso en pediatría no sucede tanto, no es absoluto, pero normalmente te vas a encontrar con padres que están dispuestos a hacer todo por el bienestar de su niño. Entonces, el desarrollo de esa habilidad comunicativa, de esa habilidad de docencia que uno adquiere en pediatría, yo creo que no se adquiere en ninguna otra rotación. No sé si resolví tu pregunta o si tienes como alguna pregunta más como de complemento. No, sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con gusto. María Fernanda también está levantando la mano. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, Nicolás, de verdad, por contarnos pues la experiencia, de verdad, como es como un panorama como más amplio de realmente pues qué es, como qué se hace y pues como, la verdad, muy chévere, como que reafianza más la idea como de por este camino. Entonces, pues primero, muchas gracias, de verdad, por tomarse el tiempo y todo eso. Y pues quería como preguntar, tú mencionaste, pues sí, que presentaste el examen, más o menos cómo es, pero no como que de pronto fuiste más allá de pronto que exactamente se pregunta en la entrevista, como más o menos para uno, pues digamos, tener una idea. No sé si de pronto nos puedes compartir esa parte. Eh, sí, pues en tema de entrevistas, a ti te suelen preguntar sobre tu, digamos que tu trayectoria profesional como médico. Se hace énfasis en la parte de las publicaciones, no solamente en tener publicaciones, sino también como qué papel jugaste en la investigación, porque pues creo yo, como no es lo mismo tener un papel un poco más activo, a de pronto como solamente recolectar datos. Claro que también pues eso es un papel que hace parte de investigar y es sumamente valioso, pero tomar en cuenta no solamente como el número de publicaciones que tengas o el nombre de tu publicación, sino creo que eso también lo tienen en consideración. A mí, pues personalmente me preguntaron que por qué querían Sabana si yo era la militar. Me preguntaron por un momento difícil de mi vida y cómo lo afronté. Mm, hacen como una especie de dramatización de un caso clínico en donde creo yo no buscan, digamos que poner a prueba tu conocimiento teórico, sino más cómo va a estar tu disposición frente al caso clínico. O sea, tú qué herramientas, que es más o menos como una de las cosas que le respondía a Juanita, este conjunto de herramientas y de versatilidad que debe tener el pediatra para manejar a sus pacientes. ¿Tú cómo vas a usar esas herramientas para darle una adecuada atención? No solamente en, pam, le pegué el diagnóstico, pam, le pegué el medicamento que tenía que pedir, pam, le pegué la prueba que tenía que pedir, sino tú cómo vas a hacer ese abordaje integral del paciente en ciertos contextos. Por ejemplo, te pueden preguntar cómo, qué claves vas a abordar para examinar a un niño de 1 año y 2 meses de edad que está con fiebre, está irritable, tienes que mirarle la garganta y el niño no quiere abrir la boca.
Entonces, tú no vas a decir, es que yo pienso que tiene una amigdalitis y le pondría una penicilina 50.000 unidades por kilo intramuscular. No, eso no es lo que buscan. ¿Cómo vas a tú manejar tus herramientas, tus destrezas para poder examinar a ese niño, para hacer que la mamá esté tranquila durante ese examen físico? Ese tipo de cosas también las preguntaban. Mm, me preguntaron también cómo iba a hacer para, digamos que gestionar la parte económica de la residencia, o sea, cómo pensaba pagar los semestres. Em, y así como a grandes rasgos que me acuerden. Creo que fue hace un año largo. Sí, como esas cositas. No sé si contesté tu pregunta. Sí, listo, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. María Paula también tienes la mano arriba. María Sí. Paula Flores. Em, bueno, pues mi pregunta va encaminada más que todo, pues si tú como estudiante o pues como interno ya sabías que querías ser pediatra y tú qué hiciste en tu rotación. Sí, como más que todo como interno. Sí, sí, desde que después de haber pasado como estudiante en pediatría, lo que les digo, para mí en general la medicina no volvió a ser igual. Yo sabía que pues ya tenía que ser por ahí y pues quise ponerlo a prueba. Yo quise hacer un internado, pues me fui digamos que en la primera mitad de mi internado lo hice en Meissen y en Tunal, sobre todo mi enfoque era hacia Meissen, porque pues es un hospital materno infantil de la Surred Sur, es decir, el movimiento de pediatría es ¡pua! Brutal. Y allá ves pacientes de todos los tipos, o sea, de verdad es que hasta como la flora, la epidemiología de Mason es diferente a la epidemiología del resto de la ciudad, e incluso tiene como similitudes con la epidemiología, por ejemplo, la Cojira de Chocó. Entonces es un lugar maravilloso para hacer pediatría. En parte lo hice, uno, pues porque me gustaba y quería como estar seguro de que eso era lo que quería hacer. Eso, pues esa idea me la reforzó un profe que quiero muchísimo, que se llama Andrés Delgado, él es como mi papá en la pediatría. Y él me recomendó hacerlo ahí y pues efectivamente, súper recomendación, súper recomendado. Yo hice rotaciones en infectología pediátrica, pues porque me gusta uno, y dos, porque era una de las rotaciones como más, pues en donde tú rotabas, bueno, esa la hice, hice un mes en medicina y hice 2 meses en el hospital militar, porque pues yo iba con la mentalidad de que yo quería ser pediatra de la militar, pero pues bueno, el camino me fue guiando por otro lado. Y, y pues conocí el programa de la Sabana y pues bueno, me gustó mucho. Pero entonces buscaba no solamente como ir por ese campo que me gusta mucho en la infectología, sino también darme a conocer, porque pues ahí estaban profesores muy importantes como el programa y pues obviamente uno quiere de interno que no los profes lo conozcan y lo tengan presente para una pues potencial entrevista. Entonces, el internado pues trata de hacer lo que más puede en pediatría, sin dejar de lado pues el tema básico de medicina general, como por ejemplo hacer urgencias, hacer pues medicina interna, todas las básicas, que pues eso es lo que al final uno va a salir a hacer. Entonces yo organicé mis rotaciones pensando en darme a conocer en la escuela en la que creía que iba a terminar estando. Y número dos, pues también fortaleciendo mis conocimientos en pediatría, que tú siendo pues interno especial como esas subespecialidades, aprendes un montón, un montón. Listo, Nicolás, muchas gracias. Con gusto. Listo, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro aporte o algo más para ya darle cierre a la charla, o no sé si Nico nos quiera decir algo más. Em, bueno, a mí me gusta motivar. No, si les gusta la pediatría, pues yo lo hablo también como, o sea, ser objetivo porque pues es lo que a mí me gusta, pero es un campo muy lindo, es un campo muy lindo y pues yo al menos como que hallo gratificación en eso. No, no creo que haya algo más bonito que tú ver la sonrisa o la calma de tu paciente
después de tú haber hecho una intervención. Y pues asimismo de todo su entorno. Esas pequeñas satisfacciones como de, no sé, niño, de pronto, un ejemplo, niño escolar que estaba súper apenado de su motivo de consulta y de su examen físico y sale y te mira como con una sonrisa y te dice, gracias, doc. O el bebé que tú lo viste al principio y estaba súper malito y después sale como bebé completamente normal en brazos de su mamá, los papás tranquilos. Creo que esas gratificaciones tú no las encuentras en ningún lado. Y tú puedes estar mamado, posturno, cansado de revisar tema, no está haciendo tu día. Pero quizá, no sé si ustedes han escuchado como que a veces falta de un solo paciente, como que te trate mal o como que te diga algo feo o como que no te vaya bien para embarrarte el día. Pues yo creo que en pediatría es al revés. Yo creo que en pediatría basta de un solo paciente o de una experiencia linda, de una sonrisa, de un abrazo, de un niño después de una atención. Eso a ti te cambia el día y hasta la semana. Lo que les digo, yo me acuerdo, pues tengo muchas anécdotas bonitas pues al respecto. Y en lo personal yo creo que no hay una especialidad como más gratificante que la pediatría. Entonces, los y las animo a que si quieren ser pediatras, quizá no es la especialización mejor paga, quizá no tenemos la mejor calidad de vida como otras especialidades, pero hay cosas que gratifican más que 1 millón, 2 millones de pesos más. Bueno, Nico, muchas gracias de verdad por sacar este tiempito. Sabemos que en la residencia se complican un poco más las cosas, pero de verdad muchas gracias. Gracias a todos los que asistieron, gracias por participar y nada, esperamos que les haya gustado la charla y nos veremos en próximas ocasiones. Muchas gracias y hasta aquí llegamos hoy. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias.